Hola a todos. Les deseo que tengan un día excelente. Hoy vamos a explorar juntos una historia profundamente emotiva sobre personas comunes, enfrentando momentos extraordinarios de la vida. Desde una mañana tranquila, llena de cuidado y preocupaciones silenciosas, hasta decisiones difíciles, despedidas sin palabras, y la frágil esperanza que queda al final de un día largo. Esta historia recorre la parte 1 y la parte 2 del viaje de Hannah y la hermana Huyen, hablando de familia, malentendidos, sacrificio y la fuerza necesaria para seguir adelante cuando el camino es incierto. Si te gustan este tipo de historias conmovedoras, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Ahora, comencemos. La hermana Huyen se agachó, arrancando lentamente las malas hierbas, sus movimientos pausados porque su pie aún le dolía. Sin embargo, no se quejaba. Solo continuaba en silencio como si aquello se hubiera convertido en un hábito profundamente arraigado en su vida. Unos pasos suaves se escucharon detrás de ella. Hannah apareció, con el rostro todavía marcado por el cansancio, pero logró esbozar una sonrisa dulce. Miró a la hermana Huyen con ojos llenos de preocupación y preguntó suavemente: «Hermana Huyen, ¿ya se siente mejor tu pie? ¿Por qué ya estás aquí quitando hierbas tan temprano?» La hermana Huyen levantó la vista, se secó el sudor de la frente y una rara calidez brilló en sus ojos en medio de tantos días de penurias. «Ya está mucho mejor, hermanita. Ayer el hermano Ye me puso unas hojas medicinales y esta mañana ya lo siento bastante aliviado». Hizo una pausa y luego sonrió. «Tú también fuiste salvada por él una vez, cuando tenías el pie dolorido igual que yo ahora». Esas palabras llevaron a Hannah de regreso a viejos recuerdos. Recordó las veces que el hermano Ye traía silenciosamente puñados de hojas del bosque. Las machacaba con cuidado para hacer medicina y la aplicaba en las zonas hinchadas y enrojecidas. En aquel entonces, sin preguntas largas ni palabras innecesarias, solo el silencio y aquellas manos ásperas eran suficientes para hacer desaparecer el dolor. Entre las dos mujeres existía un hilo invisible que unía sus días de dificultades y heridas, que nunca se expresaron con palabras. Hannah se quedó un momento más y luego dijo en voz baja: «Cuando Maya despierte más tarde, ¿podrías cuidarla por mí, hermana?». En ese instante su voz se quebró. Respiró hondo, reuniendo todo su valor. «Hermana, tengo algo que decirte. Hoy tengo que irme». La mano de la hermana Huyen, que estaba arrancando una mala hierba, se detuvo de golpe. Se giró a mirar a Hannah con sorpresa y preocupación en la mirada. Hannah comenzó a hablar. Cada palabra salía como si estuviera liberando un peso que había llevado guardado durante mucho tiempo. Los meses sin noticias de su esposo, la ansiedad por las palabras de su suegra, el miedo a que su marido la malinterpretara sin tener nunca la oportunidad de explicarse. Dijo que ya no podía esperar más, que quería ir ella misma a la ciudad para aclararlo todo. En los ojos de Hannah en ese momento había determinación, pero en el fondo se escondía la desesperación. Era como una pequeña llama que luchaba por seguir ardiendo en medio del viento frío de la soledad y la duda. La hermana Huyen escuchó en silencio, con el corazón apesadumbrado. Ella entendía ese sentimiento mejor que nadie. Una que alguna vez había dejado a su propia familia, y ahora otra, que se preparaba para emprender un camino lleno de incertidumbre. La tranquila mañana de pronto se volvió sombría, trayendo consigo el leve aliento de la despedida. Al cabo de un rato, la hermana Huyen dejó el montón de hierbas a un lado y habló con voz baja pero clara. «Aún no estás completamente recuperada. ¿Por qué tanta prisa? En mi opinión, deberías regresar primero a la casa de tu suegra y explicarle todo con claridad». Hannah bajó la cabeza, apretando con fuerza el borde de su ropa para contener las emociones que subían. La hermana Huyen relató lentamente la vieja historia. El día en que la suegra de Hannah vio con sus propios ojos cómo ella ayudaba a un hombre desconocido y, por casualidad, lo vio abrazarla.
Aquel único instante hizo que todas las explicaciones posteriores resultaran inútiles a los ojos de la mujer mayor. Ahora la mamá ya está más calmada, continuó la hermana Huyen. Vuelve y habla claro. Tal vez ella lo entienda. Pero Hannah negó suavemente con la cabeza. Su voz temblaba sin poder ocultar el miedo. Desde siempre hasta ahora, mamá nunca ha querido escuchar mis explicaciones. Tengo mucho miedo, hermana. Ese miedo era como una sombra que pesaba sobre su mente, haciéndola sentirse pequeña ante los prejuicios rígidos que no podía romper. La hermana Huyen no la regañó ni la obligó. Solo dijo con suavidad: «Quedarte aquí no te dirá cuál será el resultado. Inténtalo una vez. Si mamá sigue sin escuchar, entonces ve a buscar a tu esposo». Ese consejo no era una orden, sino la experiencia de alguien que había atravesado conflictos similares. Hannah guardó silencio durante mucho tiempo. El viento sopló suavemente por el patio, trayendo el susurro de las hojas como si murmurasen. Finalmente suspiró. «Quiero irme hoy mismo, sin esperar a que regrese el hermano Ye». Su pie aún le dolía, pero el dolor en su corazón era muchas veces mayor. No quería demorarse más, porque cuanto más esperara, más temía perder el valor para partir. La hermana Huyen miró a Hannah, con los ojos llenos de preocupación y compasión. Ante ella había una mujer en una encrucijada. Un camino la llevaba de vuelta a enfrentar la sospecha. El otro la llevaba a la ciudad en busca de su esposo, entre innumerables incertidumbres. El aire entre ellas se volvió pesado. Solo quedaba el leve sonido del viento entre los árboles, como el susurro del destino. Un momento después, la hermana Huyen metió la mano en el bolsillo y sacó unos billetes arrugados. Se los ofreció a Hannah con voz apremiante. «¿Tienes suficiente dinero para el viaje? Toma, te doy esto». Hannah negó rápidamente con las manos, sacudiendo la cabeza una y otra vez. «No, hermana. Tú todavía tienes que criar a Maya sola. No me atrevo a aceptarlo». Pero la hermana Huyen tomó con fuerza la mano de Hannah y le puso el dinero en la palma. «Sé que enviaste casi todo tu dinero para que tu esposo estudiara. Viajar cuesta mucho. Tómalo. Considéralo un préstamo de mi parte. Si después puedes devolverlo, bien. Si no, no pasa nada». Las palabras eran sencillas, pero llevaban consigo todo un corazón. Hannah bajó la cabeza. Las lágrimas caían en silencio. Esos billetes delgados de pronto se sintieron pesados, como si cargaran toda una vida de dificultades. La hermana Huyen volvió a contar su propia historia, la de la suegra estricta que en su día la obligó a mudarse y vivir aparte. Pase lo que pase, debes hablar claro. No dejes que los malentendidos se alarguen para siempre. Hannah asintió, con la voz entrecortada. «Muchas gracias, hermana. Cuidaré mucho mis palabras». Las dos mujeres se abrazaron con fuerza, como si quisieran retener un poco de calor en medio de tantos vientos fríos. No fue solo un abrazo de despedida, sino una entrega mutua entre destinos semejantes. Hannah se secó las lágrimas y se puso de pie. «Me voy ya, antes de que el sol esté muy fuerte». La hermana Huyen la acompañó hasta el patio y le dio una última recomendación. «Si mamá sigue sin escuchar, vuelve aquí. Mi casa siempre será tu casa». Hannah asintió y luego se alejó lentamente, su figura haciéndose cada vez más pequeña en el camino de tierra. En ese instante, el sencillo pero profundo lazo de vecindad y comunidad se hizo evidente. Era como un arroyo subterráneo que fluye silenciosamente bajo la tierra seca y agrietada, alimentando a personas agotadas por la vida. Esta despedida no fue solo un adiós, sino una promesa callada. No importa a dónde los lleve la vida, siempre habrá un lugar al que regresar. Tras dejar el patio de la hermana Huyen, Hannah volvió a la pequeña habitación y despertó suavemente a Maya. «Mi niña, despierta. Vamos a recoger manzanas al huerto con mamá». La pequeña se frotó los ojos unas veces y luego saltó de la cama llena de emoción, con la alegría dibujada en su rostro. Madre e hija caminaron hacia el huerto de manzanos detrás de la casa, donde las copas verdes estaban cargadas de frutos maduros.
La luz del sol matutino se filtraba entre las hojas, esparciendo manchas brillantes en el suelo, tan hermoso que por un momento hacía olvidar todas las preocupaciones. Mientras caminaban, Hannah le recordó: «Ten cuidado con las espinas de las manzanas, no te vayas a raspar la mano, ¿de acuerdo?». Maya asintió y luego corrió hacia las ramas bajas, eligiendo las manzanas más rojas. Mordió una y de inmediato arrugó la cara, exclamando: «Está muy agria, mamá». La risa de Maya resonó en el huerto, clara e inocente, como si nunca hubiera conocido lo que es la preocupación. Hannah sonrió mirando a su hija, pero esa sonrisa se congeló rápidamente. Un escalofrío repentino le recorrió la espalda, haciéndola temblar. La cabeza empezó a dolerle. Cada latido golpeaba en sus sienes. Su cuerpo temblaba en oleadas, aunque el sol ya estaba más fuerte. En su mente resonó una voz preocupada. ¿Será posible que realmente haya agarrado la influenza? Ese pensamiento trajo consigo una avalancha de recuerdos que le pesaron en el corazón. Recordó el día anterior, cuando el hermano Ye llevó a otra mujer a la casa de la hermana Huyen porque estaba agotada. En ese momento, Hannah pensó simplemente que era para que descansara. Nadie imaginó que pudiera ser fuente de enfermedad. «Debí llevarla al hospital de inmediato», se reprochó Hannah. «¿Por qué fui tan descuidada?». El remordimiento subía en oleadas, como una corriente subterránea que golpeaba silenciosamente su corazón. Si realmente se había contagiado, ¿qué pasaría con la hermana Huyen? ¿Y con Maya? Ese pensamiento la hizo girarse instintivamente hacia su hija. Maya seguía corriendo y saltando feliz, su risa cristalina llenando el huerto, completamente ajena al miedo que llenaba el corazón de su madre. Hannah intentó calmarse y continuó recogiendo manzanas como si nada ocurriera, pero cada vez que alzaba la mano para cortar un tallo, sentía como si se estuviera cortando el propio corazón. El huerto, antes tranquilo y hermoso, se convirtió en testigo del tormento silencioso de una madre, de una mujer que cargaba al mismo tiempo dos miedos: la enfermedad y la culpa. Al mediodía, el sol ardía sobre el tejado. Al otro lado, la hermana Huyen había terminado de cocinar una olla de caldo de huesos con fideos de vidrio, cuyo aroma fragante se extendía por toda la pequeña cocina. Preparó la mesa con cuidado, dejando un tazón grande de sopa listo, esperando a que el hermano Ye regresara del huerto de arriba. Pero el tiempo pasaba, y el camino al huerto seguía vacío. La hermana Huyen se sentó junto a la puerta, mirando el sendero conocido, con el corazón inquieto. «Seguro está terminando de arreglar esas tuberías de agua», se dijo para tranquilizarse, para que sea más fácil regar las verduras por la tarde. Aún así, la preocupación se colaba silenciosamente en cada pensamiento. Su mente volvió a Hannah. Para ese momento, aquella mujer seguramente ya habría recorrido un largo trecho, con solo unos pocos billetes delgados en la mano y un corazón lleno de ansiedad. «Me pregunto si su suegra la escuchará», suspiró la hermana Huyen. «Si no logra resolver el malentendido, ¿qué será de Hannah?». Maya salió corriendo de la casa, levantó la vista y preguntó: «Mamá, ¿por qué el tío Ye todavía no ha vuelto a comer?». La hermana Huyen sonrió, tratando de ocultar sus emociones. «El tío está ocupado con algo. Volverá pronto, ¿sí?». Pero al darse la vuelta, un rastro de tristeza apareció en sus ojos. La silla vacía en la mesa parecía recordarle que la espera se había convertido en una parte familiar de su vida. La sopa seguía caliente, el vapor subiendo en espirales, pero nadie se sentó a comer. El tiempo transcurría lento y pesado, como el aire sofocante del mediodía de verano. Finalmente, la hermana Huyen sirvió un tazón de sopa y lo apartó para el hermano Ye. Aunque él no había regresado, ella seguía esperando. No solo esperaba una comida, sino también las cosas buenas que siempre había esperado en una vida llena de carencias. Al atardecer, cuando el sol comenzaba a inclinarse, una figura conocida apareció en la puerta. Era Thomas. Sonrió amablemente. «Hola, hermana Huyen». «Hola, Maya». En la mano llevaba una pequeña bolsa de regalos. Maya gritó de alegría al recibir un juguete nuevo,
mientras que la hermana Huyen se sorprendió cuando Thomas le entregó un bonito calendario de pared. «Esto es para ti, hermana, para que sea más fácil llevar la cuenta de los días», dijo. Thomas se sentó y contó que el trabajo en la ciudad había tenido problemas, por lo que debía regresar de inmediato para resolverlo. Como pasaba por ahí, se detuvo un momento a visitar antes de seguir. La hermana Huyen sintió pena. ¡Qué lástima! El hermano Ye todavía no ha vuelto, así que no pudieron encontrarse. Thomas asintió y dijo con sinceridad: «Cuando todo esté resuelto, volveré a visitar la aldea, a visitarte a ti y al hermano Ye». La presencia de Thomas calentó un poco la casa. Habló de la agitada vida en la ciudad. Preguntó por el huerto de verduras, por el hermano Ye y por los días tranquilos de aquel lugar. La hermana Huyen respondía con suavidad, pero en su voz aún había un dejo de tristeza difícil de nombrar. El visitante de la ciudad fue como una brisa pasajera, trayendo un poco del bullicio del mundo exterior, para luego marcharse rápidamente y devolver la habitual quietud. Cuando Thomas se levantó para despedirse, la hermana Huyen lo acompañó hasta la puerta. Se quedó mirando cómo su figura desaparecía por el camino de la aldea, sintiendo de pronto un vacío difícil de describir. El largo día parecía haber agotado todas sus fuerzas y emociones. La noche cayó. La hermana Huyen recogió la mesa. El tazón de sopa reservado para el hermano Ye ya estaba frío. Maya se sentó bajo la lámpara de aceite, haciendo sus tareas con dedicación, y de vez en cuando levantaba la vista para preguntar: «¿Mamá? ¿Ya llegó el tío Ye?». Cada vez, la hermana Huyen solo sonreía, acariciándole el cabello. Pronto llegará. Detrás de esa sonrisa había espera y una esperanza frágil. Pensó en Hannah, que tal vez en ese momento ya estaba frente a la casa de su suegra, enfrentando reproches o un silencio gélido. Pensó en Thomas, que acababa de irse con la promesa de volver. Y luego pensó en sí misma, en una vida como un campo después de la lluvia, con pequeños brotes verdes de esperanza y grietas que aún no habían sanado. La hermana Huyen se quedó junto a la puerta, mirando el patio que se oscurecía. El viento nocturno sopló, trayendo el aroma del arroz maduro y un toque de fresco que anunciaba el cambio de estación. Se dijo en voz baja: «Todo se arreglará tarde o temprano». No era una certeza, sino la fe delgada que guardaba para las personas que amaba. Maya bostezó ampliamente y se acurrucó en los brazos de su madre. La hermana Huyen la cargó hacia adentro y la arropó con cuidado. El día llegó a su fin. Un día de despedidas, de preocupaciones, de afectos sencillos pero profundos. Aunque Hannah se había ido, aunque el hermano Ye no había regresado, aunque Thomas solo había pasado de largo, la pequeña casa seguía allí, en pie silenciosamente, como un punto de apoyo firme en medio de los muchos cambios de la vida. Y en la oscuridad silenciosa, una pequeña chispa de esperanza aún titilaba. Tal vez mañana los malentendidos se disipen y los que se alejaron encuentren el camino de regreso para estar juntos otra vez. La historia retrata un día cargado de emociones en una pequeña casa rural, donde Huyen y Hannah se apoyan mutuamente en medio de las dificultades. Una mañana tranquila, llena de cuidado, se transforma en una despedida dolorosa cuando Hannah decide marcharse para enfrentar a su suegra y tratar de aclarar los malentendidos con su esposo. Los consejos sinceros, unos pocos billetes arrugados y un abrazo silencioso reflejan la profunda solidaridad humana. Al mismo tiempo, Hannah comienza a temer estar enferma, cargando con la culpa de que su estado pueda afectar a quienes ama. El día avanza entre la espera silenciosa de Huyen, la visita inesperada de un amigo de la ciudad y reflexiones sobre la vida. La jornada termina con incertidumbre, pero también con una pequeña esperanza de reconciliación.